Buenos días, tardes, noche, depende de qué hora estén viendo este video. Les habla Johan Alfredo Meléndez Mendoza, actualmente curso en el programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Minuto de Dios, sede Cundinamarca, Centro Regional de Soacha. Este video tiene como fin ser el proyecto final de la clase de Fundamentos de Economía con el profesor Luis Fernando Herrera Pérez. Desde ahora diré que no va a ser el mejor video porque tengo que ayudarme mucho con lecturas y voy a leer un poco, pero sí va a estar muy completo y espero puedan entender esa parte. Bueno, el profesor Luis nos dio una pregunta a la cual responder, que fue: ¿cuáles son las políticas económicas que han venido definiendo la coyuntura social, política y económica del país? ¿Y cuál cree usted que será el impacto que tenga la situación actual en el corto plazo en términos de desempleo, inflación y tasa de cambio? Para poder contestar esta pregunta, primero debemos tener en cuenta las tres políticas económicas en las que nos basaremos, las cuales son política fiscal, política cambiaria y política monetaria. Haré una pequeña explicación muy rápida de cada política para entender y comprender el argumento final y cómo influye cada una de estas. Por primero tenemos la política fiscal. La política fiscal es la cual hace referencia fundamentalmente a la administración de ingresos, gastos y financiamiento del sector público. Esta política se trata de las estrategias y medidas que el Estado implementa no solo para generar recursos, sino para también administrar de forma eficiente dichos recursos y así poder suministrar el presupuesto de nuestra nación. Como segunda política tenemos la cambiaria. Esta tiene como finalidad estabilizar el valor de la moneda. El cambio de la moneda tiene un efecto profundo en la economía que puede causar desde inflación hasta destrucción del empleado y la industria nacional. El tipo de cambio es el precio de que se vende o compra una divisa al fin de lograr el control de diferentes variables que afectan tanto el valor de la moneda como en la economía misma. Y como último tenemos la política monetaria. Esta se refiere al conjunto de las decisiones de las autoridades monetarias adoptan con el fin de buscar la estabilidad de valor del dinero y evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos y ejercer influencia sobre la tasa de interés y la inflación. Como las medidas que pueden adoptar dichas autoridades afectan la oferta monetaria, esta última es el cual el volumen del dinero que se encuentra disponible en la economía de un país es el momento determinado para que corresponde en su forma más simple al efectivo que se encuentra en poder del público y a los depósitos en cuenta corriente de la banca, los cuales son transferibles por medio de cheques. Hasta ahí las tres políticas. Ahora vamos a ver un poco cómo está la coyuntura social, política y administrativa de nuestro país en estos momentos. Todo, todo esto lo estoy leyendo de un trabajo que yo hice, que me basé en varias fuentes, pero este fue el trabajo que yo hice recogiendo de muchas fuentes. Entonces lo estoy leyendo del archivo de Word que yo mismo hice. Entonces, siguiendo con el tema, actualmente para nadie es un secreto que nuestro país no está atravesando por nada bueno. Atraviesa por un momento de compleja crisis social y política. La insatisfacción social ha llevado a la movilización popular de distintos sectores sindicales, estudiantiles, campesinos e indígenas, como los han sido los últimos paros de los últimos 2 años para acá más o menos. A su vez, las respuestas gubernamentales han sido el centro de la discusión por parte de las organizaciones de derechos humanos
que denuncian excesos por parte de la fuerza pública, mientras que hay preocupación alrededor del avance en la concentración y negociación que permitan salidas variables de la crisis. Perdón. La situación política está muy complicada, ya que este año son las elecciones por Cámara, Senado y, más importantes, las presidenciales. Y hay un estallido social muy grande, ya que la mayoría del país está muy, pero muy inconforme con los últimos gobiernos. Por ende, está buscando un cambio. Este cambio afectará mucho, pero mucho a la economía actual de Colombia, porque, porque con el cambio, si se llega a dar, va a ser un cambio muy radical y por ende la economía fiscal va a ser la que más resaltará en este proceso. Ya que esta es es la mane- esta es la que maneja todos los bienes y recursos del gobierno o los dirigentes del país, porque en este tiempo de votaciones los mandatarios no tienen la misma libertad para manejar el dinero como lo tienen en otros tiempos. Todo va a ser muy difícil hasta el momento que se escoge al presidente y se posesione en la Casa Nariño. Y al cambiar todo lo que es Senado, Cámara y presidente, todo va a tener un cambio muy radical si se llegan a dar los cambios que todo el país quiere. Eh, el país está liderado principalmente por eh, la, la política de derecha. No es por meterme mucho en la política, pero hay que entender primero el contexto. Eh, Colombia está dirigida por la política de derecha y el cambio que se le quiere dar es que el dirigente y el candidato con mayor fuerza en estos momentos es Gustavo Petro, que es de izquierda. Por ende, el cambio que va a haber en la economía va a ser muy grande. Y pues eh, todos los procesos de cambio y de resto tienen que ver mucho con la economía. Y si se da todo lo que este último quiere hacer, el país va a ver un poco como en crisis en los primeros meses o sí, pero va a ser bueno si se llega a dar todo de la mejor manera. Bueno, ahora vamos a responderle las preguntas. En lo personal, pienso que a corto plazo todo va a complicarse a medida de que pasen los días, meses de que el nuevo presidente se posesione. Esto va a ser un cambio de aires, llegue y no va a ser tan fácil adaptarse a todo, pero no será imposible. En hablando de desempleo, puede mejorar un poco, ya que van a haber más posibilidades de trabajo para los jóvenes, ya que en estos momentos el trabajar o buscar un empleo para un joven recién salido de una universidad o de esos jóvenes que no pudieron tener el privilegio de estar en una universidad, es muy difícil ya con un solo bachillerato es muy difícil porque en todas las empresas, o en la gran mayoría, piden unos requisitos muy absurdos o solo para gente muy mayor. Entonces piden como experiencia de tantos años y uno pues recién salido de la universidad le queda como un poco difícil. Pero bueno, eh, ojalá se pueda dar todo como todo el mundo espera y pueda mejorar un poco el país, o al menos en hablando de desempleo. Eh, en tema de la inflación, el Banco de la República dijo que a partir de mayo de este año en curso, la inflación va a ir bajando, ya que la causa de la subida de los precios es para mantener las tasas de inflación más abajo
y tratar de como de mantener la economía estable, por decirlo así. Entonces, a medida de que pasen los días, se va a ir viendo como la mejoría en los precios y más en la canasta familiar. Eh, y ya en lo último que sería en la tasa de cambio, perdón, va a ser muy relativo todo, ya que todo depende del petróleo y si Estados Unidos sigue haciendo o deja de comprarle petróleo a los otros países. Va a ser un poco más difícil para Colombia y va a seguir siendo la moneda más devaluada sobre el dólar, al menos que se empiecen a hacer más inversiones al resto del, del país. Y bueno, prácticamente esto fue mi punto de vista y este es mi trabajo de proyecto final. Espero les guste y muchas gracias por su atención prestada. Sigan cumpliendo sus sueños y adiós.